Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Les damos la más cordial bienvenida también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy abordaremos uno de los efectos más importantes que nos ha dejado la pandemia de COVID-19 en la población y nos referimos a la salud mental, a la salud emocional. A un año de la emergencia sanitaria internacional, el mundo enfrenta ya un nuevo síndrome, se llama síndrome de fatiga pandémica. Las preocupaciones y la ansiedad sobre COVID-19 y su impacto pueden ser realmente abrumadoras, dice la Clínica Mayo. Hoy estaremos revisando parte del informe que ha presentado este importante instituto. La farmacéutica Moderna probará en humanos una vacuna contra COVID-19 desarrollada para la variante sudafricana. Reafirmó que tiene capacidad neutralizadora también contra esta variante. Sin duda alguna, el tema de las vacunas de cara a las variantes de COVID-19 se ha convertido en otro de los grandes temas de actualidad. Y este viernes, la Agencia Estadounidense del Medicamento podría aprobar la vacuna monodosis contra COVID-19 de Johnson & Johnson al mostrar seguridad y eficacia. De esto y mucho más estaremos hablando a lo largo de este programa. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos presente la pieza que da contexto al programa de hoy. El mayor daño global con la pandemia COVID-19 ha sido la salud mental y física. Si bien solo se cuantifica la enfermedad muerte por coronavirus, en estos dos factores los efectos a mediano y largo plazo resultan más devastadores. La vida social, familiar y física contribuye a un mayor desarrollo personal integral. Sin embargo, con la emergencia sanitaria internacional, vivir en cautiverio genera una serie de cambios psicoemocionales que avecinan una avalancha intelectual y emocional, aunado a la serie de efectos que trae la salud física de las personas. En esta pandemia global prolongada, mujeres y hombres reflejan los estragos del aislamiento social obligatorio establecido como una medida preventiva para reducir contagios de COVID-19. La salud mental en todas las edades se afectó de forma directa e indirecta. Estrés, depresión, angustia, percepción de la realidad, cambios en la dinámica de las relaciones son algunos efectos frecuentes. De acuerdo con un enfoque analítico de expertos, advierten que ante una epidemia de gran magnitud, toda la población sufre tensiones y angustias en mayor o menor medida. Aunque los datos comienzan a ser medibles, se advierte de una alza en trastornos psíquicos. Esta situación también trae como daño la salud física. El sedentarismo prolongado, la inactividad y la inmovilidad son factores desencadenantes de enfermedades crónicas como obesidad y sobrepeso. Estos dos indicadores se han elevado durante un año o 2 meses, aunado de que las personas todo el tiempo permanecen sentada o acostado consumiendo alimentos con altos niveles calóricos. Si bien todas y todos hemos vivido el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento, el daño psicológico es latente al tener limitaciones en la salud física, mental y social. Esta pandemia infecciosa de 420 días ha marcado a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, quienes hoy viven los estragos de la ansiedad, preocupación, miedo, estrés y depresión por no socializar para evitar sufrir los estragos de la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos.
En Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, todos los días se presenta un informe respecto al avance de la pandemia de COVID-19. Nuestros compañeros de la agencia EFE, siempre pendientes de este reporte, y es nuestra compañera Cristina Gallego quien nos presenta la información. Cristina, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La tendencia global de casos de coronavirus se mantiene a la baja y ayer la Organización Mundial de la Salud registró 285.000 nuevos contagios, niveles en los que nos encontrábamos el pasado verano. Con respecto al número de muertes, ayer se contabilizaron 6.900 decesos en todo el mundo. No se observaba un número tan bajo desde el 10 de noviembre de 2020, antes de la tercera ola. Aún así, la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que sigue la difusión de las variantes del coronavirus en el mundo. La variante británica fue hallada hasta ahora en 101 países, mientras que la sudafricana está en 51 y la brasileña en 29. El programa COVAX para distribuir en todo el mundo vacunas contra la COVID-19, creado por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza para las Vacunas Gavi, echó a andar ayer con el primer envío de vacunas de AstraZeneca a África, en concreto 600.000 dosis destinadas a Ghana. El programa continuará en los próximos días con otro envío a Costa de Marfil, en su propósito por distribuir 2.000 millones de dosis en el planeta, la mayoría para países pobres. La Organización Mundial de la Salud autorizó el uso de emergencia de esta vacuna de AstraZeneca hace unas semanas, pese a los estudios que indican que tiene una eficacia menor contra la variante originada en Sudáfrica, porque según ellos es la mejor opción que hay hasta ahora para los países con pocos recursos. Es el primer paso, pero solo el principio, añadió el director general de la organización con sede en Ginebra, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien afirmó que aún hay mucho trabajo que hacer junto a gobiernos y fabricantes para lograr el objetivo de que sanitarios y personas mayores estén vacunados en todos los países en los primeros 100 días de 2021. Además, la Organización Mundial de la Salud también lleva pidiendo desde que comenzaron las campañas de vacunación nacionales que los migrantes sean incluidos en ellas. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Sin duda alguna, el tema de la distribución equitativa y oportuna de las vacunas sigue siendo hoy la gran factura pendiente por parte de la Organización Mundial de la Salud. Son muchos países ya los que reclaman esta oportunidad de contar con biológicos, y algunos, por ejemplo, el caso de México, que se ha pronunciado clara y abiertamente porque se garantice el derecho equitativo a esta inmunización. Y mire, a un año de la emergencia sanitaria internacional, el mundo enfrenta el síndrome de fatiga epidémica. El 25% de la población mundial podría estar desarrollando ya alguna enfermedad mental crónica como consecuencia de la pandemia, como la depresión o ansiedad. Así lo advirtió desde el inicio de los confinamientos la Organización Mundial de la Salud. Recuerda la responsable de la Unidad de Apoyo Psicosocial ante la contingencia por COVID-19 del Hospital Civil de Guadalajara, Marcela Palacios Minacata. La Organización Mundial de la Salud nos advirtió, basándose en la experiencia de otros eventos similares recientes, como fue la crisis por ébola en África, que entre el 50 y el 80% de la población que se ve expuesta a un estresor de la magnitud de un evento epidemiológico de este tipo, podría ver afectada su salud mental de alguna manera, y que por ello había que implementar acciones desde un enfoque de apoyo psicosocial y comunitario. Sí tenemos que ser muy conscientes que la contingencia sanitaria por la que estamos atravesando desde hace casi un año es uno de los momentos más complicados a nivel emocional a los que hemos tenido que enfrentarnos como individuos y como sociedad prácticamente en el último siglo. Hasta este momento, los organismos internacionales han descrito que en la actualidad, luego de más de un año de la presencia de la COVID, lo que está experimentando el mundo es una fatiga pandémica, explica la psicóloga Palacios Minacata. Hasta este momento, lo que los organismos internacionales de la salud nos han encontrado es algo que han denominado fatiga pandémica. La fatiga pandémica no es otra cosa más que la serie de reacciones que las personas estamos manifestando y que están asociadas con tensión física y emocional que nos está generando este nuevo coronavirus, independientemente de si ya lo hayamos padecido o no. Es muy importante reconocer que cuanto más fatiga hay, es porque hay más emociones negativas y desagradables, como el hartazgo, la apatía, la frustración, sentirnos estresados, desmotivados o físicamente agotados.
Otra de las causas de la fatiga pandémica es un estado llamado de hipervigilancia, es decir, que al vivir amenazados permanentemente por algo que no podemos ver a simple vista, pero sabemos que está presente y pone en riesgo nuestra integridad física y la de los seres queridos. Al estar a la expectativa, desgasta emocionalmente y agota, informó Rocío López Fonseca. Este tipo de fenómenos se podrá observar con mayor claridad conforme pase el tiempo, de acuerdo con algunos investigadores. Y mira, la farmacéutica Moderna está probando ya su vacuna en humanos, esto porque, como usted sabe, desde el año pasado comenzaron a circular nuevas variantes del virus SARS-CoV-2. Se temía que las vacunas que actualmente están en operación no fueran lo suficientemente efectivas contra estas variantes. Sin embargo, Moderna dice que ha desarrollado una nueva vacuna para la variante sudafricana, considerada como más peligrosa, ya que logra evadir algunos de los bloqueos que establecen los anticuerpos contra las versiones antiguas del virus SARS-CoV-2. Lo anterior implica que las personas infectadas con variantes previas son más susceptibles a volver a enfermarse. Investigaciones han mostrado que la protección de la primera generación de vacunas es más reducida, aunque la mayoría sigue siendo efectivas. La farmacéutica reafirmó que su vacuna ya aprobada tiene capacidad neutralizadora contra la sudafricana, pero por precaución la empresa decidió aplicar más de una estrategia. La empresa también podría inocular a las personas con una tercera dosis para elevar el nivel de inmunidad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos informó que las farmacéuticas que desarrollen vacunas para variantes específicas no requerirán pasar todo el proceso que implica la autorización. Y en Nueva York están recomendando el uso de doble mascarilla, por lo menos hasta mediados de este año. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, pidió el uso de doble mascarilla al menos hasta junio, mientras avanza el plan de vacunación contra la COVID-19. La prensa le preguntó sobre las medidas a tomar porque hay quienes no están usando mascarilla con el argumento de que ya están vacunados. Junio es cuando queremos llegar a 5 millones de neoyorquinos completamente vacunados y junio es lo más pronto que consideraríamos cambiar la guía sobre las mascarillas. Es posible que continuemos esa guía durante bastante tiempo dependiendo de lo que esté pasando. Estamos muy preocupados por las variantes, por ejemplo, ese es un factor especial. Pero creo que una buena forma de que los neoyorquinos piensen es que durante la primera mitad de este año, desde ahora hasta junio, sigan haciendo exactamente lo que están haciendo. No solo usen una mascarilla, sino 2, distanciamiento social, todas las precauciones. Estados Unidos es el país más afectado por el COVID-19 con 28.2 millones de infecciones acumuladas. Apenas esta semana Estados Unidos alcanzó el hito de 500,000 muertes a causa del coronavirus, el doble de lo que fue proyectado, aún con las medidas de contención, informó Elizabeth Ortiz. Veremos qué pasa con el resto de los laboratorios que también tendrán que estar actualizando, por decir de alguna manera, las vacunas. Algo que tampoco es novedoso ni debiera asustarnos, ya nos lo han explicado algunos investigadores, porque eso ha venido sucediendo, por ejemplo, con las vacunas que se utilizan para influenza H1N1. Cada año se tienen que estar actualizando estas vacunas conforme surgen también las variaciones en este virus que provoca la enfermedad de la influenza. La vacuna monodosis contra la COVID-19 Johnson & Johnson podría ser aprobada este viernes por la Agencia Estadounidense de Medicamentos, mejor conocida como FDA por sus siglas en inglés, al mostrar seguridad y efectividad en los ensayos. La vacuna elaborada por Janssen, filial de Johnson & Johnson, tuvo una efectividad del 66% en la prevención de COVID-19 contra múltiples variantes en un ensayo global que involucró a casi 44,000 personas. Esa efectividad varió del 72% en los Estados Unidos al 66% en América Latina y 64% en Sudáfrica, donde se ha extendido una nueva variante considerada más resistente. Sin embargo, los ensayos han demostrado que la vacuna previene el 86% de los casos graves en Estados Unidos y el 82% en Latinoamérica, lo que en la práctica significaría que es altamente efectiva en prevenir hospitalizaciones y muertes por el virus del SARS-CoV-2.
Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Una pausa breve, regresamos. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con este síndrome que poco a poco comienza a hacerse mucho más conocido, el de la fatiga pandémica, tanto que hay ya instituciones muy reconocidas a nivel mundial, como la Clínica Mayo, que ha publicado precisamente un artículo sobre esta situación, las preocupaciones y la ansiedad que nos ha dejado COVID-19 y su impacto pueden ser realmente abrumadoras, es lo que ha dicho la Clínica Mayo en su más reciente informe. La pandemia de COVID-19 ha traído incertidumbre, rutinas diarias alteradas, presiones económicas y aislamiento social. Quizá hay una preocupación por enfermar, por cuánto tiempo durará la pandemia y qué traerá el futuro. El exceso de información, los rumores y la información errónea pueden hacer que la persona se sienta sin control y que no tenga claro qué hacer. Durante la pandemia de COVID-19 quizá se sienta estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad. Es posible que empeoren los trastornos de salud mental, incluyendo la ansiedad y la depresión. El informe de la Clínica Mayo señala que las encuestas muestran un aumento de importancia en el número de adultos en los Estados Unidos que reportan síntomas de estrés, ansiedad y depresión durante la pandemia, comparado con las encuestas previas a la pandemia. Algunas personas han aumentado su consumo de alcohol o drogas, pensando que pueden ayudar a afrontar sus miedos sobre la pandemia. En realidad, consumir estas sustancias puede hacer que empeore la ansiedad y la depresión. Las personas con trastornos de consumo de sustancias, especialmente aquellas adictas al tabaco y a los opioides, probablemente tendrán peores resultados si contraen la COVID-19. Esto se debe a que estas adicciones pueden dañar la función pulmonar y debilitar el sistema inmunitario, lo que causa afecciones crónicas como enfermedades cardíacas y pulmonares, lo que aumenta también el riesgo de complicaciones graves de COVID-19. Por todas estas razones, hace un exhorto a aprender estrategias para autocuidado y buscar el cuidado que se necesita para ayudar a afrontar esta situación. Ahí lo que está diciendo Clínica Mayo sobre este síndrome de fatiga pandémica. Y miren, advierten sobre una segunda pandemia, de acuerdo a lo que se está analizando en este contexto. Esta pandemia no tiene que ver con un virus ni con una bacteria, tiene que ver con la salud mental. La prolongación de la pandemia ha provocado en la población mundial la llamada fatiga pandémica, que en parte es la culpable que muchas de las personas ya no acaten las medidas de restricción y de autocuidado, coinciden expertos. La psicóloga y encargada de la atención en salud mental en las áreas COVID del Hospital Civil de Guadalajara, Marcela Palacios Minacata, hace algunas recomendaciones. Podemos poner en práctica algunas recomendaciones, como pues hacer uso del tiempo fuera, permitirnos de vez en cuando hacer actividades que se consideren de mero ocio, que no sean llamadas productivas, por así decirlo, permitir alejarnos un momento de nuestras responsabilidades, privilegiar entornos en donde haya quietud, donde haya tranquilidad, no haya conflictos, identificar espacios seguros en donde nos sintamos dueños de nuestro tiempo, dueños de nuestro espacio, dueños de nuestras necesidades, ¿no? Y cómo satisfacerlas. Procurar pues que nuestras emociones sean adaptativas, privilegiar situaciones en donde haya conciliación, en donde no haya pleito, donde no haya conflicto, conectarnos con nuestra creatividad y bueno, conectarnos también mucho con la naturaleza. Recordó que la Organización Mundial de la Salud advirtió que se generaría una segunda pandemia, que es la de la salud mental. Se estima que la incidencia de enfermedades mentales se podría multiplicar hasta por 2 y que alcanzará a 1 de cada 5 personas. Podrían incrementarse desde ansiedad, depresión, estrés postraumático, suicidio, adicciones y violencia intrafamiliar. Reiteró que ante estas enfermedades se debe acudir a un especialista y no esperar a echarle ganas.
informó Rocío López Fonseca. Y se estima que la mitad de los profesionales de la salud sufrirá o está sufriendo ya alteraciones en su salud mental debido a la pandemia. Esto lo revela un estudio realizado por los Centros de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública y de Salud Mental del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencias en Madrid. Los resultados del estudio, bautizado como MindCovid, fueron publicados en la revista Psiquiatría y Salud Mental y en otras revistas también especializadas en salud mental, y muestran que los síntomas en la primera ola de pandemia y los de ahora son diferentes. Los profesionales de la salud se muestran cansados e irritables, aunque están en riesgo de sufrir trastornos mentales más graves. Van a superar la situación por su capacidad de resiliencia, a la ayuda de familia o amigos, y muy pocos van a requerir una asistencia profesional. Del personal que participó en el estudio, la mitad presentan riesgo alto de sufrir un trastorno mental, por lo que necesitarían una evaluación profesional para confirmar su presencia. Las patologías más comunes son la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático y abuso de sustancias. La mayor preocupación de los profesionales de la psicología y la psiquiatría que atienden a los profesionales sanitarios son las personas que están sufriendo un trastorno pero no acuden a la consulta para recibir ayuda. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto saludarte, buen día. Igualmente, doctor, hemos abordado en diferentes momentos de este casi año que llevamos de programas el efecto que ha provocado la pandemia de COVID-19 en la salud mental mundial. Sin embargo, doctor, estamos hablando también de una proyección a futuro y de cómo el hecho de que haya sido una pandemia tan larga nos traerá consecuencias no solamente presentes, sino futuras en la salud mental, doctor. Claro, Belén. Indudablemente, la salud mental se ha visto impactada a lo largo de esta pandemia por diversos motivos. Uno de ellos, la preocupación por verse en riesgo para infección por COVID-19. Segundo, en ocasiones esa preocupación convertida en trastornos de ansiedad y depresión en personas que incluso previamente tenían trastornos de esta naturaleza, pero que se pueden ver agudizados ante un panorama incierto, pero en particular ante esa preocupación del riesgo. Segundo, la salud mental se está y se verá afectada porque muchas personas que han padecido COVID-19 en su momento se vieron en riesgo de gravedad, se identificaron con esa evolución a un estado crítico y evidentemente en un buen número de personas, estimado en el 30% por lo menos, esa preocupación y en momentos pánico ha prevalecido durante varios meses incluso, aún cuando ha sido superado el episodio agudo y aun cuando pudieron no haber ocurrido secuelas de la enfermedad. Otra situación que ha impactado a la salud mental, y esta la identifico como un impacto de mayor escala, es el confinamiento que ha sufrido la sociedad, no continuo, pero sí intermitente. Los confinamientos y la reducción en nuestra habitual forma de relacionarnos, de socializar, ha traído como consecuencia también estados de ansiedad, de depresión, que ha afectado particularmente a pequeños, a jóvenes, no se diga a adultos mayores, y que también se estima
está generando impacto entre el 10 y el 20% de la población global, según diversos estudios publicados, en donde se acepta este porcentaje de alteración psicológica. Y la otra ruta por la que se ha afectado la salud mental es como secuela de COVID-19. Belén, de los más de 120 millones de personas afectadas en el mundo, la estimación es que hasta un 12% están teniendo alguna secuela de carácter psicológico o mental. Y esto puede tener diversos orígenes. Uno, el puramente psicológico, pero también hay algunos estudios que demuestran que el proceso inflamatorio vascular que causa SARS-CoV-2, el virus de COVID-19, en vasos sanguíneos en el sistema nervioso central puede dejar algunos trastornos psicológicos de mediano y largo plazo. De hecho, lo vemos en el día a día, pacientes que atendimos en su momento con diferentes niveles de gravedad por COVID-19, incluso casos leves que con el tiempo te siguen manifestando esos trastornos del sueño, por ejemplo, muy común, y esos trastornos de ansiedad de igual forma muy comunes. Aún cuando insistes con los pacientes respecto de que se encuentran fuera de riesgo para la vida, aun cuando ha quedado muy claro que el episodio agudo pasó, se resolvió y el paciente se encuentra sin ningún riesgo adicional, las personas pueden seguir teniendo esos trastornos psicológicos. Entonces, creo que son las rutas por las cuales se ha visto muy impactada la salud mental. Y voy a una última, breve, el impacto económico, el desempleo, la incertidumbre por todos esos aspectos que han sido también flagelados por COVID-19 y que sabemos a nivel global una contracción de la economía que está en el 8% y que seguramente no podrá tener, al menos para algunos países, una recuperación suficiente durante los próximos 2 años. La estimación es que esa contracción global del 7 a 9% que ha tenido la economía mundial, también de forma global no tendrá una recuperación mayor al 3% en los próximos 2 años. Eso va a seguir teniendo la generación de problemas de empleo y de ingresos económicos. Esa incertidumbre impacta mucho. Una presión adicional, sin duda alguna, pues muy importante dentro de las familias. Doctor, vamos a una pausa. Claro que regresamos sí, y retomamos este tema. Usted no se vaya. Poco a poco nos acercamos a lo que será el primer año de pandemia en México. Hoy justo recordamos cómo llegaba el primer caso a América Latina y fue precisamente en Brasil que reportaba el primer caso de COVID-19. Para esta fecha, un año después, hay más de 10 millones de infectados. Hace un año Brasil reportaba su primer caso de COVID-19, pero ya acumula más de 10 millones de infecciones. En las Américas, casi 50 millones de personas contrajeron el virus SARS-CoV-2. Es una cifra equivalente a casi toda la población de Colombia. Los casos y muertes en Estados Unidos cayeron 30% en las últimas semanas,
en tanto que las vacunas tardarán meses para que impacten en la tasa de infecciones, incluso en puntos como la Unión Americana, donde las campañas de inmunización han estado activas durante semanas, señaló la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Aproximadamente 28 países y territorios han empezado a entregar vacunas en la región después de firmar acuerdos bilaterales con los productores o haber recibido donaciones de otros países. Pero esto no es suficiente y tampoco es aceptable. El poder que tienen las vacunas para salvar vidas no debe ser un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos, especialmente para los países que están a mayor riesgo, como aquellos que están en las Américas, que siguen siendo el epicentro de la pandemia. Los suministros siguen siendo limitados y las implementaciones de COVAX serán pequeñas al principio, advirtió. Los países que están listos para recibir las primeras dosis de COVAX fueron notificados sobre sus próximos envíos y esto es algo que realmente nos llena de esperanza. Cientos de miles de dosis se enviarán y se entregarán en las próximas semanas. Los suministros siguen siendo limitados y las entregas a través de COVAX serán pequeñas en un comienzo, pero seguirán aumentando cada mes. Las distribuciones iniciales a los países de nuestra región cubrirán más o menos 2% de la población y se distribuirán de manera justa y equitativa entre los países participantes. A medida que COVAX se prepara para administrar sus primeras dosis, la directora del organismo internacional recordó que las vacunas son seguras y efectivas, informó Elizabeth Ortiz. La salud mental entre una actitud positiva y los efectos emocionales de angustia y depresión. La pandemia ocasionada por la COVID-19 afecta la salud emocional y física, pero ha reforzado en algunos individuos la solidaridad y empatía, revela un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública y Laboral de Navarra, en España. Este análisis detalló que a pesar de que la sensación general sobre el estado de salud ha empeorado en términos de incremento de estrés, malestar y disminución del ejercicio físico, el confinamiento también ha tenido aspectos positivos, como una mejora en los hábitos alimenticios, aumento en la convivencia en casa, así como el apoyo familiar y social. Sin embargo, otro estudio realizado por investigadores del Beth Israel Deacons Medical Center de Estados Unidos indicó que el 90% de las personas señalaron haber sufrido angustia emocional por la pandemia, el 80% frustración en algún nivel por no poder llevar a cabo sus actividades normales y casi el 90% reveló estar más preocupado por el estado de salud de sus seres queridos. La encuesta también evidenció que en comparación con los adultos mayores, la población menor de 50 años refleja mayor impacto emocional debido a la pandemia. También se detectó que la crisis sanitaria y el confinamiento han puesto a prueba la salud mental de niños y adolescentes. De acuerdo con la plataforma de asociaciones de psiquiatría y psicología clínica por la salud mental de la infancia y adolescencia de España, se encontró que los menores son más vulnerables a los cambios de rutina, por lo que es necesario estar atentos para brindarles apoyo psicológico y emocional, aunque en la mayoría de los casos, ellos han mostrado una mejor plasticidad de las emociones y mayor nivel de resiliencia, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, nos ha dado usted ya un panorama de cómo está impactando esta pandemia en la salud mental y emocional de la población, también del personal médico, que lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones. Y aún no sabemos, doctor, el alcance que esto tendrá, porque esto es lo que estamos viendo en este momento. Las estadísticas que conocemos son de los casos actuales, pero ¿qué pasará, como usted lo decía, con esto que se considera ya una secuela de la enfermedad COVID-19? Sí, Belén. Los meses y probablemente los años nos lo irán diciendo. Hay enfermedades infecciosas conocidas y reconocidas de muchos años que también impactan a la salud mental y no necesariamente por el reconocimiento que las personas hacen de conocerse enfermos, sino también pueden estar
participando aspectos puramente biológicos, como por ejemplo en el caso de hepatitis C. Pacientes que sin saber todavía tener el diagnóstico, esta es una enfermedad crónica, pero se presentaban a recibir atención médica por motivos de depresión y ansiedad. Y te insisto, antes de conocer el diagnóstico de hepatitis C, muy pronto estos síntomas fueron reconocidos como parte del cuadro clínico de la enfermedad y se ha identificado que tanto la actividad directa del virus y la respuesta inmune contra el virus pueden generar algunos cambios moleculares y celulares en espacios del sistema nervioso central, como el sistema límbico, que modifica el estado de ánimo. Pongo el ejemplo de otra enfermedad infecciosa, pero hay algunas más. Entonces, con respecto a COVID-19, pueden participar esos aspectos, digamos, muy biológicos, muy relacionados con la patogenia de la enfermedad, pero también otros de carácter social. Lo decíamos, el impacto económico, cuántas personas han perdido empleo, cuántas personas han tenido que cerrar pequeños negocios, cuántas personas han visto sus finanzas quebrantadas por motivo de la pandemia. Y todo eso va sumando a los trastornos emocionales. En China, durante los primeros meses de pandemia, en que el confinamiento fue muy estricto, radical, aparecieron algunos estudios con diferentes grupos de la población. La población más impactada fue la de niños y adolescentes, con trastornos que fueron al 30% aproximadamente, en términos de estados depresivos, estados ansiosos, trastornos del sueño. Y luego, Belén, han aparecido algunas publicaciones periodísticas. Aquí no me atrevo a decir que haya suficientes publicaciones en revistas de corte académico, pero sí en medios de comunicación de un fenómeno del que también tenemos que analizar qué puede estar ocurriendo, y es si se ha exacerbado la violencia intrafamiliar, si se ha exacerbado la violencia de género, si se ha exacerbado evidentemente el maltrato infantil, que muchos países lo tienen como un serio problema. Todo eso se tiene que explorar también con mucho detalle. Sería muy lamentable, de hecho se escucha mucho y no sé cuánto lo hemos podido cuantificar, pero no perderlo de vista de igual manera. Cuando en una circunstancia como esta, probablemente los lazos afectivos intrafamiliares deben fortalecerse, cuando en una circunstancia de esta naturaleza la solidaridad intra e interfamiliares debe fortalecerse, posiblemente en algunos casos ha ocurrido lo contrario. Hay situaciones en donde el incremento obligado de la convivencia también ha generado los riesgos de mayor violencia intrafamiliar, cuando ese era un escenario preexistente, prevalente en un determinado núcleo familiar, una situación que podría ser verdaderamente lamentable, Belén. Y las consecuencias que esto conlleva, doctor, si de por sí ya hay un ambiente difícil para los niños,
Estamos hablando que cuando el entorno familiar se tensa aún más, ya que no tiene que ver solamente con el encierro, sino con la desesperación que causan papá, mamá, quizá no tener trabajo o tener demasiado trabajo en casa y tener que atender a la vez a los otros niños o a un hijo, depende de los que se tengan. La verdad es que los escenarios al interior de las familias, como usted dice, doctor, han cambiado debido a esta pandemia y quienes quizá lo están sufriendo más son los más jóvenes, los más pequeños y los adultos mayores, sin duda alguna. Sin duda alguna, Belén. Vamos a hacer una pausa, doctor. Regresamos ya sí, para entrar a la recta final de este programa especial. Esta pandemia también ha tenido que echar mano la ciencia médica, pero también los familiares de pacientes con COVID, incluso los mismos pacientes, han tenido que echar mano de la creatividad. Y miren, en algunos espacios se ha utilizado la ópera para ayudar a pacientes con COVID-19 prolongado que tienen problemas de respiración. El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido informó que actualmente hay más de 300,000 personas que continúan padeciendo los efectos del virus SARS-CoV-2 con un diagnóstico de COVID-19 prolongado. Luego de trabajar un plan piloto con un pequeño grupo de pacientes en el Imperial College Healthcare, la Ópera Nacional Inglesa está comenzando la implementación del programa con más largo alcance en 29 clínicas post-COVID en Inglaterra con el objetivo de apoyar a 1,000 pacientes durante este 2021. El proyecto InnoBreath no es un coro ni un grupo de canto. Es una intervención de prescripción social no clínica que utiliza técnicas de canto para ayudar a la recuperación del COVID-19. Se trata de un programa de respiración y bienestar desarrollado específicamente para personas que se están recuperando de la enfermedad, que aún sufren de dificultad para respirar y ansiedad asociada. Impartido por la Ópera Nacional Inglesa en colaboración con los equipos del Imperial College Healthcare, completamente en línea, este programa se centra en el reentrenamiento de la respiración a través del canto. No se requiere experiencia previa o interés en el canto para participar en el InnoBreath. Inicia con una conversación en línea 1 a 1 con el equipo para hablar sobre la idoneidad del programa, presentar el plan de trabajo y responder preguntas. Este programa es de 6 sesiones semanales de talleres grupales en línea dirigidos por un especialista vocal. Los participantes tienen acceso a recursos digitales en línea personalizados, diseñados para brindar asistencia entre sesiones. Estos incluyen ejercicios, partituras y materiales de audio y video, especialmente grabados por la ópera para los participantes en el programa, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth Ortiz, por esta historia, doctor, que en algunos momentos hasta puede conmover cómo se ha echado mano de las diferentes disciplinas para ayudar a la recuperación de los pacientes post-COVID. Sí, Belén, y hace un momento, escuchando esta nota, estaba repasando una serie de situaciones que a través de asociaciones, fundaciones, grupos de la sociedad civil organizada a través de la filantropía, han contribuido significativamente a la solidaridad que se requiere para salir adelante, no solo para los enfermos, sino también para su familia, que se impacta mucho teniendo a un paciente en hospitalización, por ejemplo, etcétera. Lo que acabamos de ver, fíjate cómo personas expertos en el bel canto y que por lo tanto deben tener amplio conocimiento de la importancia del fortalecimiento de los músculos intercostales, del diafragma como un músculo importante para la respiración, y que los cantantes de ópera ejercitan mucho para poder desempeñar, lo estén aplicando a una forma de rehabilitación pulmonar. Pero lo más loable, aparte de lo valioso desde el punto de vista técnico, anatómico, fisiológico, etcétera,
Creo que es ese espíritu solidario que ha movido a tanta y tanta gente a apoyar en este tema de la pandemia. Hace algunos días estuve con un paciente que atendí durante algún tiempo, durante su fase aguda y también durante un periodo post-COVID muy intenso, de mucho impacto. Y este personaje, a quien estimo y respeto mucho, no tengo autorización para decir de quién se trata, pero es un filántropo que a lo largo de muchos años ha trabajado en diversas causas y fíjate, Belén, lo que hizo fue integrar a un grupo para que médicos, algunos de ellos médicos generales, pero que recibieron un entrenamiento rápido para poder brindar atención, empezaron a acudir a domicilio a ayudar a pacientes con COVID, a atender a pacientes con COVID. Durante esa fase crítica en donde conseguir oxígeno era muy difícil conseguir un espacio de atención hospitalaria, etcétera, etcétera. Y entonces te vas dando cuenta cómo, por un lado, todo el impacto que hemos hablado de tipo psicológico, emocional, etcétera, pero también, por el otro lado, el reconocer que en general los seres humanos son buenos. En general, los seres humanos tienen un espíritu solidario. En general, creo que se pueden rescatar muchísimos valores sociales, humanitarios, ante una crisis de esta naturaleza. Y creo que esta pandemia también nos debe dejar esa enseñanza, la enseñanza de ser más empáticos, de ser más solidarios, de abrazar más las causas humanitarias. Creo que se puede rescatar esa parte tan importante de la humanidad. Y que tiene que ver con el tema, doctor, que hoy abordamos y quizá con esto cerramos, el hecho de cómo decidimos ver la vida con el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Es verdad que estamos en una situación muy complicada que nos da muy poco margen de acción para poder recuperarnos. Sin embargo, sí que se pueden hacer este tipo de acciones, sí que podemos ocupar el pensamiento en cosas mucho más positivas en lo que termina esta situación que a todos nos tiene muy mal, doctor. Y quizá ahí sería también la invitación a que es verdad que hay un alto índice de personas con salud mental ya dañada, emocional también, pero que también podemos hacer mucho desde lo particular para evitar que este tipo de padecimientos nos invada y nos embargue, doctor. Definitivamente, Belén. Podemos hacer mucho y podemos sacar de la parte más profunda de nuestra esencia, pues ese espíritu de acompañamiento, de ayuda. En lo cotidiano, Belén, hemos visto cosas tan importantes. Muchísima gente que ayuda a sus vecinos enfermos, vecinos que frecuentemente no tienen una estructura familiar que les apoye, pero que aún a costa del riesgo de infectarse esos vecinos están ahí para ayudar, han ayudado, los han llevado a hospitales, los han acompañado, les han llevado sus fármacos, situaciones verdaderamente loables, en momentos heroicas. Y eso creo que también debemos estarlo viendo de esta pandemia. Y te insisto, creo que es una de las enseñanzas que nos debe dejar la pandemia, de cómo los seres humanos tenemos capacidad de resiliencia, debemos hacer el esfuerzo por la resiliencia, pero también debemos hacer un doble esfuerzo para ser más solidarios con quien más necesita.
Claro, y si se está en una situación ya de depresión y de ansiedad, doctor, pues también tratar de buscar, pensaba, por ejemplo, en estas clases que veíamos de ópera, que hay que decirlo, cada país ha ido encontrando la manera. Le contaba que México lo está haciendo a través de la UNAM con un grupo de actores, también actores profesionales que están ayudando a la rehabilitación de pacientes post-COVID. Buscar también estos espacios, porque además de que nos ayudan a la recuperación, pues nos ayudan también a distraernos mental y emocionalmente. Esto también lo tenemos que hacer, doctor, porque hay un alto índice de personas que tienen mucho miedo de volver a enfermarse de COVID. Y eso es una situación también que, bueno, pues ya abordaremos en otro momento, doctor. Claro que sí, Belén. Sí, las universidades han hecho trabajos muy interesantes de apoyo psicológico, frecuentemente en línea. También está el caso de la Universidad de Guadalajara, con un sistema en línea de apoyo psicológico, pero muchas universidades en el mundo lo han venido haciendo, algo que también tiene un alto valor. Claro que sí. Doctor, muchas gracias, como siempre. Belén. Gracias, un gusto compartir con usted esta mesa. Nos vamos, le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.